Imagina ser un hombre tan lúcido que tu propia mente se convierte en tu mayor tormento. Imagina mirar el mundo con tanta claridad que todo lo que los demás veneran, la moral, la religión, la verdad, te parecen simples mentiras cómodas para evitar mirar el vacío. Ese hombre existió. Se llamó Friedrich Nietzsche y fue el filósofo que caminó al borde del abismo, que desafió a Dios y que pagó el precio más alto por atreverse a pensar lo impensable. Nietzsche no solo fue un pensador, fue un volcán, un espíritu que ardió entre el dolor, la genialidad y la locura. Mientras otros hablaban del sentido de la vida, él tuvo el valor de decir que la vida no tiene sentido y que precisamente por eso, el hombre debía crear el suyo propio. Pero no te equivoques. Nietzsche no era un cínico ni un nihilista vacío. Era un hombre que amaba la vida con una intensidad que pocos pueden soportar. Amaba la tragedia, el sufrimiento, la caída, porque creía que solo a través del fuego se forja el alma. Y esa idea, la de convertirse en el superhombre, en alguien capaz de decir sí a todo, incluso al dolor, no fue solo una teoría, fue su vida entera. Acompáñame, porque en los próximos minutos no solo entenderás a Nietzsche, vas a sentirlo, vas a recorrer sus días de soledad en las montañas, sus noches febriles escribiendo hasta la locura, su desesperación ante un mundo que nunca estuvo listo para escucharlo. Vas a descubrir cómo su cuerpo enfermo y su mente brillante dieron nacimiento a las ideas que transformaron la filosofía moderna, el eterno retorno, la muerte de Dios y la voluntad de poder. Este no es un simple resumen de su biografía. Es una inmersión en el alma de un hombre que lo perdió todo, su salud, su amor, su cordura, pero que, en ese sacrificio, nos dejó el mapa para trascender los límites humanos. Porque la verdad es esta: Nietzsche no solo escribió sobre el dolor, él se convirtió en él. Y al hacerlo, se transformó en lo que todos tememos y deseamos ser al mismo tiempo: un hombre libre de toda ilusión. Comprender a Nietzsche no es entender a un filósofo, es enfrentarse a un espejo que no miente, un espejo que te muestra quién eres realmente cuando todo lo que te da seguridad, tu fe, tu moral, tu identidad, se derrumba. Nietzsche no hablaba desde una torre de marfil, ni desde el confort académico. Hablaba desde la herida, desde el fuego interior de un hombre que vio cómo la humanidad se rendía ante la comodidad, mientras él buscaba una verdad más alta, más cruel, más real. Su vida no fue una sucesión de ideas, sino una guerra interna, una guerra entre su cuerpo enfermo y su espíritu indomable, entre su deseo de amor y su incapacidad para vivir entre los hombres, entre su anhelo de trascendencia y la certeza de que Dios estaba muerto. En este video vas a descubrir cómo esa lucha moldeó cada una de sus obras, cómo un hombre frágil, solitario y rechazado se convirtió en el pensador más peligroso del siglo XIX, y por qué sus palabras más de un siglo después siguen resonando como una advertencia y una profecía. Vas a entender por qué Nietzsche afirmaba que el sufrimiento no es una maldición, sino un privilegio. Por qué creía que el verdadero crecimiento no nace de la paz, sino de la confrontación con tu propia oscuridad. Y cómo, a través del concepto del superhombre, nos desafió a superar los límites de nuestra naturaleza. Pero hay algo más. Nietzsche no solo nos enseñó a pensar, nos enseñó a resistir, a soportar el peso de existir sin refugios, sin ilusiones, sin mentiras. Y en ese sentido, su vida se convierte en una metáfora brutal de la transformación humana. Caer, romperte y levantarte convertido en algo más fuerte, más consciente, más libre. Así que si alguna vez te has sentido desgarrado entre lo que el mundo espera de ti y lo que realmente eres, si alguna vez has sentido que tu mente arde con preguntas que nadie más se atreve a hacer, entonces este viaje no es solo sobre Nietzsche, es sobre ti. Porque en el fondo, todos somos filósofos perdidos en busca de sentido en un mundo que ya no cree en nada. Y quizás,
solo quizás, la respuesta esté en las palabras de un hombre que decidió mirar el abismo y no apartar la mirada. Hay un punto en la vida donde el ruido del mundo deja de importar, donde las voces externas, la familia, los amigos, la sociedad, se convierten en un eco distante que ya no logra silenciar la voz interna que te grita: esto no es lo que soy. Ahí es donde Nietzsche comenzó a existir realmente. Antes de ser filósofo, fue un hombre profundamente solo, un niño brillante, marcado por la muerte temprana de su padre, por la rigidez de una educación religiosa que sofocaba su espíritu. Mientras los demás buscaban consuelo en la fe, él comenzó a buscar algo más peligroso: la verdad sin adornos, sin Dios, sin esperanza. Y ese camino lo condenó al exilio emocional, porque cuando ves el mundo tal como es, sin ilusiones, sin mitos, te das cuenta de algo que aterra. La mayoría prefiere vivir dormida. Nietzsche era consciente de ello. Veía cómo el hombre moderno se volvía dócil, domesticado, esclavo de sus costumbres y de su miedo al dolor. Veía cómo la religión y la moral servían más para tranquilizar conciencias que para elevar el espíritu. Y mientras el mundo celebraba su conformismo, él se hundía en su propia fiebre, escribiendo frases que parecían dictadas por el fuego. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. No lo decía desde el privilegio, lo decía desde la enfermedad, desde la soledad absoluta de un hombre que fue traicionado por sus amigos, por su cuerpo, por su mente, desde el mismo rincón del alma donde muchos de nosotros también hemos estado. Ese punto donde la vida parece una prisión invisible y cada respiración pesa como una carga. Quizás por eso Nietzsche nos golpea tanto, porque habla el idioma del alma que ha tocado fondo, el idioma de quienes aman demasiado, piensan demasiado, sienten demasiado, de los que no encajan, de los que no pueden aceptar una vida vacía, aunque eso signifique vivir sin paz. En un mundo donde todos buscan distracciones, Nietzsche eligió enfrentarse a sí mismo y descubrió que el mayor enemigo no era la sociedad, ni la religión, ni el destino, sino su propia mente, su sombra, ese conjunto de deseos reprimidos, de miedos y heridas que cada uno arrastra en silencio. Esa fuerza interior que, si no la enfrentas, termina dominándote. Nietzsche no huía de su sombra, la observaba, la diseccionaba, la convertía en arte, en filosofía, en profecía. Por eso su legado no es solo intelectual, es visceral. Nos recuerda que el verdadero despertar no es un acto de luz, sino de oscuridad. Que solo quien ha caminado por su propio infierno puede entender lo que significa ser libre. Y tal vez esa es la conexión más profunda que tenemos con él. Todos hemos sentido esa soledad, esa sensación de mirar alrededor y pensar que nadie entiende la intensidad que llevas dentro. Esa frustración de vivir en un mundo que premia la mediocridad y castiga la autenticidad. Esa necesidad de romper con todo, de reconstruirte desde las ruinas, aunque nadie te aplauda. Nietzsche no ofreció consuelo, ofreció una elección: seguir siendo una víctima de la vida, o convertirte en su autor, dejarte arrastrar por el caos, o danzar con él, negar tu sombra, o abrazarla hasta que deje de dominarte. Y esa elección, la más dura de todas, es también la más liberadora, porque cuando dejas de buscar validación, cuando aceptas tu propio poder y tu propia oscuridad, descubres que la soledad no es un castigo, es el precio de la libertad. Llega un momento en el viaje donde el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en una puerta. No fue el sufrimiento lo que lo destruyó, fue su resistencia a él. Hasta que un día comprendió algo que pocos se atreven a aceptar, que lo que duele no viene a castigarte sino a revelarte. Su cuerpo estaba roto, su mente fracturada, su nombre olvidado, y sin embargo, en medio de esa ruina, nació una de las ideas más poderosas que el pensamiento humano haya concebido. Lo que no me mata, me hace más fuerte. No como una frase de motivación barata, sino como una verdad alquímica. El fuego que destruye también purifica.
El dolor que rompe también despierta. Nietzsche no hablaba de disciplina superficial o de éxito mundano. Hablaba de una transformación total, brutal, espiritual. De convertirte en alguien que no solo soporta la vida, sino que la afirma. Que mira al abismo y en lugar de temerlo, sonríe. Ese es el comienzo del Übermensch, el superhombre. No un dios, ni un héroe, ni un santo, sino un ser humano que ha hecho las paces con su propia oscuridad, que ya no busca aprobación, ni salvación, ni sentido fuera de sí mismo, que se da cuenta de que todo lo que necesita está dentro. Y aquí está la paradoja que Nietzsche nos lanza como una espada. Solo cuando destruyes tus creencias más queridas, tus ideales, tus máscaras, puedes construir algo verdaderamente tuyo. Solo cuando mueres simbólicamente, puedes nacer como creador. El filósofo llamó a este proceso la transvaloración de todos los valores, el acto de dejar de vivir bajo las reglas impuestas por otros, la moral del rebaño, la culpa, el miedo, la obediencia, y forjar tu propio código interno, tu propio significado. En otras palabras, dejar de ser esclavo, para convertirte en arquitecto de tu propio destino. Pero esa libertad no es para todos, porque exige enfrentarte a lo que más temes, tú mismo, tus deseos, tus contradicciones, tus pulsiones reprimidas. Nietzsche lo entendió en carne viva. El precio de conocerse es el aislamiento. El precio de la libertad es la responsabilidad. El precio de la autenticidad es perderlo todo. Y aún así, él eligió pagar ese precio. Eligió la soledad antes que la falsedad, la locura antes que la mediocridad, el fuego antes que el silencio, porque entendió que no hay crecimiento sin sacrificio, ni verdad sin destrucción previa. Este es el punto de inflexión donde su pensamiento deja de ser filosofía y se convierte en psicología profunda. Aquí Nietzsche y Jung se encuentran, aunque nunca se conocieron. Ambos comprendieron que el hombre moderno vive dividido. Una parte busca luz, orden, propósito. La otra, oculta y reprimida, clama por caos, deseo, instinto. Y mientras más niegas esa segunda parte, más poder le das. La sombra, diría Jung, es todo lo que rechazamos de nosotros mismos. Y Nietzsche, siglos antes, ya había advertido: el que combate monstruos debe tener cuidado de no convertirse él mismo en un monstruo. Porque cuando miras demasiado tiempo al abismo, el abismo empieza a mirarte. Pero también, cuando tienes el coraje de sostener esa mirada, algo ocurre. La sombra deja de ser un enemigo y se convierte en tu fuente de poder. Esa es la transición. El momento en que el dolor deja de ser carga, la soledad deja de ser maldición y la oscuridad se transforma en combustible. El momento en que pasas de víctima a creador, de autonegación a autodominio, de la moral del rebaño al orgullo de ser tú mismo, incluso si eso significa caminar solo. Nietzsche no escribió para que lo adoraran, escribió para despertar a quienes están dispuestos a arder, a destruirse para renacer, a mirarse sin filtros, sin máscaras, sin excusas. Y ahora la pregunta es: ¿eres capaz de hacerlo tú también? ¿De desafiar tus propias convicciones? ¿De renunciar a tus refugios? ¿De crearte desde cero sin pedir permiso? Porque si lo eres, entonces estás a punto de entender lo que Nietzsche quiso decir con su idea más temida y más incomprendida: el eterno retorno, no como un concepto metafísico, sino como una prueba de fuego mental. ¿Vivirías esta misma vida con sus dolores, sus fracasos, sus errores, una y otra vez, por toda la eternidad, sin cambiar nada? Si la respuesta es sí, si puedes mirar tu existencia, con todo su caos, y aún así decir: sí, quiero esto, otra vez, entonces ya no necesitas dioses, ni destino, ni perdón. Has conquistado el único poder que importa, el de amar tu propia vida, incluso en su tragedia. Ese es el punto donde Nietzsche deja de ser un filósofo y se convierte en una revolución interior. Nietzsche no escribió para consolarte, escribió para desarmarte.
Cada una de sus palabras fue un ataque directo contra las mentiras que usamos para sobrevivir, contra la moral que domestica, contra la religión que adormece, contra la cultura que convierte al hombre en un esclavo obediente que llama virtud a su miedo. Cuando Nietzsche habla del superhombre, no está hablando de un ser sobrehumano, sino de un ser realmente humano. Un individuo que se ha atrevido a mirar dentro de su propia oscuridad sin huir. Un hombre que ha atravesado el infierno de la autoconfrontación y ha salido de él con una sola certeza: que nadie puede salvarlo excepto él mismo. Y ahí está la esencia de su mensaje. La disciplina no es control, es dominio interior. No se trata de forzarte a ser fuerte, sino de comprender por qué fuiste débil, de mirar las raíces de tu cobardía, de tus hábitos, de tus autoengaños, y no justificarlos, sino arrancarlos de raíz. Nietzsche entendió que el placer, la comodidad y la aprobación son las nuevas formas de esclavitud. El hombre moderno no lleva cadenas en los tobillos, las lleva en la mente. Busca dopamina en cada distracción, busca validación en cada pantalla, busca sentido en todo excepto en sí mismo. Y esa es la ironía más oscura. Creemos que somos libres porque podemos elegir, pero la mayoría de nuestras elecciones están programadas por un sistema que nos quiere dóciles, previsibles y dependientes. Para Nietzsche, la libertad verdadera comienza cuando aprendes a soportar la soledad, cuando ya no necesitas distracción para existir, cuando puedes quedarte contigo mismo sin huir hacia el ruido del mundo, porque solo ahí, en ese silencio insoportable, empieza el renacimiento. Él lo vivió. Fue rechazado, traicionado, olvidado por sus contemporáneos. Murió solo, con su mente fragmentada, en una habitación donde pocos se atrevían a mirarlo a los ojos, pero su soledad fue el precio de su claridad. Desde esa oscuridad nació una de las visiones más peligrosas de la historia, que no hay redención fuera del individuo, que el único camino hacia la grandeza es mirar tu propia miseria sin compasión. El superhombre no busca placer, busca propósito. No necesita escapar, necesita crear. Cada acto de su vida es un acto de afirmación. No se lamenta del pasado, porque entiende que el pasado fue necesario para su evolución. No teme al dolor, porque el dolor es la prueba de que está vivo, y no busca amor externo, porque se ha convertido en fuente de su propio significado. Pero Nietzsche también advierte: la voluntad de poder puede destruirte si no la comprendes. No es deseo de dominar a otros, sino deseo de dominarte a ti mismo, de dirigir tu energía, tu instinto, tu caos, hacia la creación, de transformar la destrucción en arte, de convertir la rabia en disciplina, la frustración en impulso, la soledad en fuerza creadora. Porque la mayoría de las personas nunca trascienden su primera capa de deseo. Buscan placer inmediato, alivio temporal, reconocimiento constante. Se alimentan de pequeñas dosis de felicidad artificial y llaman a eso vida. Nietzsche los llama últimos hombres, seres satisfechos, vacíos, sin fuego, que confunden confort con sentido. Y lo más aterrador es que ese es el destino que el mundo moderno celebra. Vivimos en una cultura donde se ridiculiza la profundidad, donde se evita el silencio, donde se premia la distracción. Una cultura que teme al dolor porque el dolor despierta, que teme al pensamiento porque el pensamiento libera, que teme al individuo consciente porque no puede controlarlo. Nietzsche lo advirtió. El hombre prefiere querer la nada antes que no querer. Es decir, prefiere destruirse a sí mismo antes que enfrentarse a su vacío interior. Por eso su mensaje no era optimista, era brutalmente honesto. No todos están hechos para la libertad, porque la libertad no es placer, es peso. No es confort, es carga. Ser libre implica mirar la realidad sin ilusiones, reconocer que nadie vendrá a rescatarte y aún así tener el valor de seguir creando sentido en un universo indiferente. Esa es la tarea del superhombre. No esperar que la vida tenga propósito, sino ser el propósito.
ser el autor del propio destino, transformar el caos en cosmos, decir sí a la vida, incluso cuando duele. Y aquí entra la psicología más profunda del pensamiento de Nietzsche. Cada vez que eliges actuar desde la conciencia en lugar del impulso, estás practicando la voluntad de poder. Cada vez que soportas la incomodidad en lugar de buscar escape, estás forjando tu carácter. Cada vez que renuncias a la aprobación ajena, estás rompiendo una cadena invisible. La verdadera transformación no ocurre cuando cambias lo que haces, sino cuando cambias desde dónde lo haces. El hombre débil actúa desde el miedo a sufrir. El hombre libre actúa desde el deseo de crear. Por eso Nietzsche nos dejó la prueba definitiva del espíritu, el eterno retorno. Una pregunta que atraviesa el alma. Si tu vida se repitiera infinitamente, ¿la vivirías igual? ¿Podrías decirle sí a cada error, a cada caída, a cada noche de soledad, sabiendo que fueron necesarias para despertar? Si tu respuesta es no, aún no has vivido. Pero si algún día logras decir sí, entonces, por fin, has entendido lo que significa ser libre. Aquí llegamos al punto más oscuro y más luminoso del pensamiento de Nietzsche, el momento en que su cuerpo ya no soportaba, pero su mente ardía con una claridad que pocos seres humanos han alcanzado. Porque Nietzsche comprendió una verdad que quiebra al alma. Para ser libre, primero debes morir. No una muerte física, sino una muerte psicológica. La muerte del yo domesticado, complaciente, temeroso. La muerte del personaje que busca amor, aprobación o reconocimiento. Solo cuando ese yo muere, nace el creador. El hombre que ya no obedece a su programación, sino que dicta sus propias leyes. Ese fue su infierno y su resurrección. El mismo Nietzsche que escribió Dios ha muerto, no lo hizo con júbilo, sino con horror. No estaba celebrando el vacío, estaba advirtiendo lo que vendría. Una humanidad sin brújula, sin valores, sin sentido, entregada a los placeres fáciles y a las distracciones constantes. Una humanidad que cambiaría la búsqueda de la verdad por la comodidad de las mentiras. Y si miras a tu alrededor hoy, su profecía se cumplió. Vivimos en la era del ruido, donde el pensamiento profundo es un crimen y la superficialidad es una virtud, donde cada estímulo nos separa un poco más de nuestra esencia, donde la tecnología nos promete libertad, pero solo nos da una nueva forma de esclavitud. Y lo más inquietante es que lo aceptamos con una sonrisa, pero Nietzsche te lanza un reto que atraviesa el tiempo. ¿Eres capaz de mirar el abismo y no huir? Porque el abismo no es el mundo. El abismo eres tú, tus sombras, tus contradicciones, tus deseos reprimidos, todo lo que escondes detrás de la máscara de estoy bien. Y cuando te atreves a mirar sin apartar la vista, cuando soportas el vértigo sin buscar consuelo, descubres algo que Nietzsche entendió demasiado tarde, que dentro del caos también hay belleza. Ese es el poder oculto de su filosofía. No se trata de destruir la moral para vivir sin reglas, sino de crear una moral tan fuerte que nazca de tu interior, de dejar de seguir caminos y convertirte tú en el camino, de dejar de buscar sentido y ser tú el sentido, porque dominar tu mente no es eliminar tus impulsos, es comprenderlos hasta que dejan de dominarte, es aprender a usar la energía del deseo, del dolor, del miedo, para construir algo más grande que tú mismo. Esa es la alquimia de la existencia. Transformar el sufrimiento en poder, transformar la herida en sabiduría, transformar la soledad en libertad. Nietzsche lo sabía. El que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Tu misión no es evitar el dolor, es encontrar un propósito lo bastante grande como para que el dolor valga la pena. Ese propósito no se encuentra en los libros, ni en las redes, ni en la aprobación ajena. Se encuentra en el silencio después de haberlo perdido todo, cuando ya no te queda nada que demostrar y solo queda lo esencial, tú y tu voluntad. El superhombre no es alguien superior, es alguien completo,
alguien que abrazó su oscuridad y la convirtió en fuego, alguien que aceptó su fragilidad y la transformó en fortaleza, alguien que dejó de huir de sí mismo, y en ese instante, la vida dejó de ser un castigo para convertirse en un acto de creación constante. Nietzsche no nos pidió que lo adoráramos, nos pidió que lo superáramos, que lleváramos su pensamiento más allá de sus palabras, que no lo citáramos, sino que lo viviéramos, que muriéramos al viejo yo, al yo temeroso, y renaciéramos como seres capaces de mirar el dolor y decirle, te acepto, me perteneces. Y si logras hacer eso, si logras mirarte sin máscaras, si logras soportar el vacío sin buscar distracción, si logras transformar la desesperación en fuerza, entonces habrás entendido el verdadero legado de Nietzsche, que la libertad no se pide, se conquista, que la grandeza no se hereda, se forja, y que el alma no se salva, se crea. Si estas palabras resonaron contigo, si sentiste que una parte de ti se quebró y otra parte despertó, entonces este es el momento de actuar. No por mí, no por este canal, sino por ti. Porque si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está cansado de obedecer, de traicionarse, de vivir una vida que no eligió. Suscríbete si estás dispuesto a mirar tu sombra, a romper tus cadenas mentales, a desafiar la mediocridad que el mundo intenta imponerte. Este no es un canal de filosofía, es un canal de transformación, y si estás aquí, es porque ya comenzó la tuya. Recuerda esto, Nietzsche no fue un filósofo, fue un espejo, uno en el que pocos se atreven a mirarse porque refleja todo lo que negamos. Pero si tienes el valor de hacerlo, descubrirás algo que él también descubrió en su última soledad. Que el hombre que domina su mente, domina su destino, y el que domina su destino ya no necesita dioses, porque se ha convertido en uno.